tardes muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentre bien. Aquí solamente una nota aclaratoria. Como habíamos dicho la clase pasada, en algunos apuntes para la tarea número 2, la de creación del biodigestor, para aquellas personas que ya lo están desarrollando o que lo quieren desarrollar o que, bueno, que ya lo están ejecutando, no hay ningún problema. Esta es la actividad inicial, la pueden desarrollar y pueden presentar el video sin ningún problema. Bueno, solamente para aquellas personas que por dificultades de espacio y bueno, de X o Y motivo de tiempo no pudieron realizar el biodigestor, entonces dice que podían haber desarrollado la otra actividad, ¿sí? Recordemos que la otra actividad como tal, yo les escribí en el campus en qué consistía. Dame un segundo y damos escape aquí. Si vamos aquí al campus, entonces yo les escribí a ustedes en el campus cómo podían abordar esa actividad. Creo que aquí está en tareas. Producción de biogama a partir. Entonces aquí les coloqué una nota aclaratoria diciendo que para aquellas personas que no pueden subir el redactor por inconvenientes de espacio, pueden desarrollar una búsqueda del estado del arte de un proceso de transformación de residuos. Y en este caso quiero que sean claros, pueden utilizar transformación de residuos orgánicos a través de mosca soldado, hablar sobre toda la iniciativa que ya hay en la Universidad del Valle sobre la mosca soldado, la importancia que trae la mosca soldado, cómo se desarrolla, es una muy buena estrategia. No pueden, de otro tipo de compostaje, no se puede hablar ni compostaje ni lombricompuesto. Tienen que ser estrategias que sean innovadoras y para eso pues entonces ustedes van a tener que buscar artículos científicos que estén del 2021 hacia arriba. Hay muchos artículos 2024 y 2025 respecto al tema de producción de biohidrógeno. Entonces tienen que tomar esos artículos, desarrollar muy bien el trabajo que van a desarrollar de estado del arte, que tenga obviamente su, su planteamiento de problemas, sus objetivos, que tenga un estado del arte completo, que tenga una normatividad, si ya está, si ya hay algo en normatividad, ¿sí? Que esté obviamente supeditado a normas APA y donde se explique todos los procesos que hay en torno a, puede ser producción de biodiesel, puede ser producción de biohidrógeno, puede ser transformación ¿de qué? De mosca soldado, puede ser transformación de ¿de qué? De residuos orgánicos en chart, que es en ausencia de hidrógeno, catálisis, pero todos tienen que ser muy bien fundamentados. Bueno, esa era lo que les había hecho la clase pasada, pero valga la aclaración. Los que ya hicieron el bioreactor, genial, me parece perfecto. Me mandan el video y no hay ningún problema. Si lo hicieron en grupo, era en grupo, no hay ningún problema, háganlo en grupo y me envían solamente las evidencias del desarrollo. Bueno, esa era la nota aclaratoria respecto a la tarea que ha generado. Respecto a la evaluación, miré que solamente dos personas no lo presentaron. No lo presentó una chica que ya me escribió y otra persona que si está mirando aquí, eh, creo que se llama Víctor Sneider Salazar. De resto todos lo presentaron. Jean-Pierre Mosquera no presentó la primera actividad, entonces si me pueden enviar un correo, se contactan conmigo para que no les quede esa nota en cero, bueno, porque por el momento pues ya le va quedando en cero. Listo. Ahora sí vamos a continuar entonces con nuestro curso de hoy. Ya Buenas tardes. tocamos el tema de residuos de vidrio. Hoy vamos a tocar un tema que es bastante controversial y es bastante importante y es el tema del vidrio, del plástico. El plástico, como ya sabemos, viene de la línea de los hidrocarburos, es un derivado de los hidrocarburos y, y tiene unas grandes ventajas, si bien nos ha ayudado muchísimo a facilitarnos la vida, pues también ha tenido grandes complicaciones y complicaciones en torno a ¿qué? A que se generan impactos grandísimos, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué impacto ustedes conocen así referentes al tema de plásticos?
Bueno, como mirábamos en el video pasado, entonces el plástico como tal ha existido desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Y hablábamos de que entonces había un plástico que lo llamamos caucho y salía de los árboles de caucho. En Colombia se están incentivando las producciones de caucho, siempre han existido, pero en estos últimos 10 años se ha trabajado mucho en producir especies maderables y una de ellas es el caucho, no como especie maderable, sino como transformación para poder sacar goma, esa goma del qué, esa goma o ese plástico que sale del árbol de caucho dura 45 días en descomponerse, entonces se descompone muy rápido y tiene grandes resistencias muy similares en algunos tipos de plásticos, porque si mirábamos la clase pasada no existe solamente un tipo de plástico, ¿no? Podemos clasificarlos en 7 o más. Siete que son los principales, pero de ahí hay muchos más derivados de plástico, ¿no? Que salen derivados del petróleo, ya sea por gas o ya sea por diésel, por diésel, por petróleo, que salen otro derivado. Entonces, dependiendo del uno del otro, puede salir de alta densidad, de baja densidad, pueden ser de... uy, se me fue la paloma. Bueno, se me fue la paloma, qué pena. Entonces, es importante saber también cuáles de ellos son más perjudiciales o menos perjudiciales para el medio ambiente. Sí, para ello, entonces vamos a comenzar a hablar de ellos. Quería mostrarles cómo se forma el plástico. Hay un pequeño video que me tomé la molestia de descargar y me nos permite ver rápidamente, en menos de 4 minutos, cómo es ese tema de la creación del plástico para que les quede claro. Por favor, en todo el mundo. Por favor, me dicen si están escuchando. Electrodoméstico. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Pero, ¿cómo se fabrica el plástico? ¿De dónde se obtiene? Pues bien, hoy viajaremos a China, hogar de la mayor fábrica de plásticos del mundo, donde diariamente se producen más de 10.000 toneladas de este material. Así que prepárate, porque hoy vamos a descubrir cómo se fabrica de forma masiva el plástico. ¡Comenzamos! Paso número 1. Extracción del petróleo. El plástico se obtiene principalmente del petróleo, un líquido espeso y oscuro que se formó hace millones de años. El petróleo proviene de los restos fósiles de plantas y organismos marinos que se hundieron en el fondo de los océanos y lagos. Con el tiempo, estos restos se cubrieron con capas de sedimentos y gracias a la presión y el calor de la Tierra, se transformaron en petróleo. Para obtener este petróleo, las compañías petroleras utilizan enormes perforadoras que taladran el suelo hasta llegar a los depósitos subterráneos, donde se encuentra el petróleo crudo. Estas perforadoras atraviesan capas de roca y sedimentos, permitiendo que el petróleo fluya hacia la superficie. Lo sorprendente es que una sola perforadora puede extraer más de 10.000 barriles de petróleo al día, lo que equivale a aproximadamente 400 toneladas de plástico, un volumen impresionante. Sin embargo, el petróleo crudo extraído no está listo para su uso inmediato. Es una mezcla densa, oscura y cargada de impurezas. Aunque es valioso, necesita pasar por un proceso de refinado antes de que pueda convertirse en productos como el plástico. Con el petróleo extraído, es hora de llevarlo a la refinería y transformarlo en algo mucho más útil. Vamos allá. Paso número 2. Refinado del petróleo. Una vez que el petróleo ha sido extraído, se transporta a las refinerías, donde comienza su transformación. El petróleo crudo llega cargado de impurezas y compuestos que no sirven para fabricar plástico, por lo que necesita ser purificado. El crudo se lleva a torres de destilación, donde se calienta a temperaturas de hasta 400 grados Celsius. Este calor provoca que el petróleo se divida en diferentes componentes según su punto de ebullición. En la parte más baja de la torre se quedan los compuestos más pesados, como el fuelóleo y el asfalto, mientras que en la parte más alta se encuentran los compuestos más livianos, como el gas y la gasolina. Lo que nos interesa especialmente en este proceso es la nafta, un líquido cercano a la parte superior de la torre.
La nafta es una mezcla de hidrocarburos que se utiliza como base para fabricar plásticos. Este líquido pasa por un proceso llamado craqueo, donde la nafta se calienta a altas temperaturas para romper sus moléculas grandes y complejas en compuestos más pequeños y simples, como el etileno y el propileno. Estos compuestos son esenciales para fabricar plásticos como el polietileno y el polipropileno. Aunque ya tenemos las moléculas clave, todavía falta mucho para convertirlas en productos plásticos. Veamos qué sigue. Paso número 3. Polimerización. Ahora que tenemos el etileno y otros compuestos del petróleo, es momento de transformarlos en plástico. Para hacerlo, pasamos a un proceso clave llamado polimerización. En pocas palabras, la polimerización es cuando las pequeñas moléculas de etileno se fusionan, creando así el plástico. Este proceso se realiza en grandes reactores industriales, donde se aplican altas temperaturas y presión para que las moléculas de etileno se fusionen y se conviertan en estas cadenas de plástico. Dependiendo de las condiciones de la polimerización, el plástico resultante puede ser más rígido o flexible. Por ejemplo, el polietileno puede ser de alta densidad, que es más fuerte y rígido, y se usa en productos como contenedores de plástico duro o tapas de botellas. Por otro lado, el polietileno de baja densidad es más flexible y suave, y se utiliza para productos como bolsas de plástico o envoltorios de alimentos. Una vez que termina el proceso de polimerización, es hora de convertirlo en una masa y moldearlo. Vamos a verlo. Paso número 4. Extrusión y moldeo. Ya tenemos el polímero listo. Ahora es el momento de darle forma. En este paso, el plástico comienza a transformarse en los productos que todos conocemos, como botellas, bolsas y componentes de vehículos. Primero, el plástico polimerizado se somete a un proceso llamado extrusión. En esta etapa, el plástico se calienta a temperaturas muy altas hasta que se vuelve maleable, formando una masa pegajosa. Luego, esta masa pasa por una máquina llamada extrusora, que tiene una boquilla con la forma del producto final que queremos obtener, como tubos, láminas o filamentos. La extrusora empuja el plástico caliente hacia afuera, dándole la forma deseada. Estas máquinas de extrusión pueden producir más de 10 toneladas de plástico al día. Verlas en acción es realmente increíble. Una vez que el plástico ha tomado forma en el proceso de extrusión, se enfría rápidamente para que se endurezca y mantenga esa forma. Ahora está listo para el siguiente paso, el moldeo. En el moldeo, el plástico caliente se coloca en moldes que le dan la forma final. Dependiendo del tipo de producto, se usan diferentes tipos de moldes. Uno de los más comunes es el moldeo por inyección, donde el plástico caliente se inyecta a alta presión dentro de un molde. Este proceso es rápido y preciso, y se utiliza para crear productos como tapones de botellas, piezas para electrodomésticos o incluso carcasas de dispositivos electrónicos. Con el plástico moldeado y listo, es hora de enfriarlo y perfeccionar la forma final. ¡Vamos allá! Paso número 5. Enfriamiento y corte. Una vez que el plástico ha sido moldeado, es hora de enfriarlo y cortarlo. Esto es crucial para asegurarnos de que mantenga la forma correcta y esté listo para su uso. Primero, el plástico caliente se enfría para solidificarse. Esto se puede hacer de diferentes maneras. En muchos casos, el plástico se sumerge en tanques de agua fría, que suelen estar a unos 10 grados. El tiempo de enfriamiento varía, pero generalmente se deja el plástico en el agua durante unos pocos minutos, dependiendo del grosor y tipo de plástico. También puede enfriarse mediante cintas de enfriamiento o al aire, pero siempre en un ambiente controlado para evitar deformaciones. Después de que el plástico se ha enfriado correctamente, llega el momento de cortarlo. Aunque ya está moldeado, el corte es esencial para darle la forma exacta que necesitamos. Aquí, se utiliza una máquina cortadora automática, que trabaja a gran velocidad y puede cortar miles de piezas de plástico al día, dependiendo del tipo de producto. Vamos a verlo. Paso número 6. Impresión y decoración. Una vez que el plástico ha sido enfriado y cortado, es el momento de darle un toque personal, la impresión y decoración.
En este punto, el plástico suele ser de color blanco o transparente, por lo que es necesario aplicar colores, logotipos, diseños y etiquetado para darle el aspecto final que representa a cada marca. Esto no solo tiene el propósito de hacerlos visualmente atractivos, sino que también asegura que cumplan con las regulaciones de etiquetado, como el nombre de la marca, las instrucciones de uso y la información, y está perfectamente etiquetado y decorado. Así que es hora de empacarlo y distribuirlo. ¡Vamos a verlo! Paso número 7. Empaque y distribución. Con el plástico completamente terminado, es hora de empaquetarlo y distribuirlo. Este es el último paso antes de que el producto llegue a las estanterías y, finalmente, a nuestras manos. Las máquinas automáticas se encargan de empaquetar el plástico en grandes cantidades, ya sea en bolsas, cajas o envases especiales, a una velocidad impresionante, procesando decenas de miles de productos al día. Una vez empaquetado, el plástico se sella para mantener su calidad durante el transporte. Las piezas empaquetadas se agrupan en palets y se envían en camiones o contenedores de barco a su destino final. Si el plástico está destinado a productos específicos, como componentes electrónicos o envases para alimentos, también se transporta a fábricas especializadas. Este material se encuentra en todos los rincones del mundo, desde botellas de agua hasta componentes de dispositivos tecnológicos. Sin embargo, es importante destacar que el plástico, aunque facilita nuestra vida diaria, representa uno de los mayores problemas de contaminación ambiental. Cada año se vierten al medio ambiente más de 52 millones de toneladas de plásticos, afectando ecosistemas y la salud humana. Desde su origen en el petróleo hasta su distribución, el plástico es un material omnipresente que involucra tecnología avanzada y precisión. Para terminar, cuéntanos, ¿te ha sorprendido todo lo que implica producir plástico? Aquí en el video falta hablar un poco y es muy sucinto porque habla solamente de cómo pasa de la industria del petróleo. Aquí falta incluir la parte del gas. El gas también se craquea, también se saca el polímero. Esa es la frase que se me ha olvidado, el polímero. Entonces el polímero puede venir derivado del gas o puede venir derivado del petróleo, ¿sí? Y dependiendo de eso, entonces voy a encontrar diferentes tipos de plásticos. Algunos con una mayor resistencia a su proceso de degradabilidad y otros con menor resistencia. Pero en general el que menos se demora en descomponerse está alrededor de 150 años. Entonces estamos hablando de un producto que dura mucho tiempo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el plástico en realidad no es un eh, producto muy antiguo. Estamos hablando de que se creó en 1910, o sea, más o menos hace 100 años, y los impactos que ha tenido pues son grandísimos, ¿sí? Grandísimos. De hecho, hay una parte de la normatividad en los países que no incluye el tema del retorno de los productores de esos plásticos, ¿sí? En este caso el responsable principal es China. China debería responder por el retorno o el manejo adecuado del plástico. Sin embargo, como era algo que facilitaba la vida y que en realidad una industria que salió cuando el petróleo estaba de caída y cuando los gases de efecto invernadero estaban demasiado exorbitados por fuentes móviles y tenían en contrapeso el tema ¿de la qué? De la, de la energía atómica en su boom. Entonces lo que hizo básicamente fue que gran parte de esa industria se fue hacia el plástico. Y el plástico pues no tiene ninguna normatividad ni nada, entonces era perfecto. Sin embargo, años después, entonces se comenzaron a dar cuenta de que el plástico, su proceso de biodegradabilidad era alto, de que no se tenía una línea como tal de eso, y entonces se comenzó a darse cuenta de que solamente el 10% de estos plásticos se hacía una disposición adecuada o llegaba a un relleno sanitario. El 90% estaba llegando básicamente al mar y a las quebradas, ¿sí? Entonces eso generó una alarma grandísima. De hecho, no hace mucho, hace algunos 40, 50 años se descubrió una isla de plásticos y esa pues fue la que llamó la alerta más.
de comenzar a hacer un trabajo ¿de qué? De tratamiento o de aprovechamiento de esos plásticos. Sin embargo, en la actualidad, el 60% de los plásticos que se generan no se disponen correctamente. O sea, ni siquiera llegan a un relleno o a una incineradora, sino que se están disponiendo aún inadecuadamente, ¿sí? Y digamos que se espera que se mejore con todo ese tema ¿de qué? De, venga, denme un segundito, bueno, denme un segundo, contesto una llamada a la directora y ya seguimos. Ahora, qué pena, estoy en clase, cuéntame rápido, rapidito. ¿Tú dictas un balance de materia y energía? Sí, claro. Listo. Presencial. Bueno, virtual no, virtual lo está dando otro. ¿Sí? No sé virtual quién lo da, yo doy presencial. Bueno, Listo. Bueno, chao. vale, ok, chao. Bueno, qué pena, pensé que era para algo del curso. Entonces, a raíz de toda esta problemática, pues tenemos que ser conscientes en términos de aprovechamiento. Y ese término de aprovechamiento de reciclaje de los plásticos no es una tarea fácil. Si bien se recicla o se lleva una parte, aún no existe una cadena que permita que se le dé reuso a algunos tipos de plásticos. Entonces, muchos de estos plásticos sencillamente son de un solo uso y eso ha agravado como tal el problema. Entonces lo que se ha optado es que algunos de ellos, como son los palillos, los tenedores, las bolsas plásticas, el icopor, se reemplacen por otros compuestos o por otros residuos que son de fácil degradación o que son mejores a la hora de reciclarlos, ¿sí? Un ejemplo claro es el que yo les contaba la vez pasada, que es antes el embalaje de todos los electrodomésticos se hacía con icopor y ahora sencillamente se hace con cartón. Y se hace con cartón básicamente porque la normatividad prohíbe el uso de ese icopor. Otro es, por ejemplo, el tema de los plásticos en los supermercados, que si bien en Colombia aún no está muy regulado, y no digo que esté muy regulado porque si bien en el cajero no hay ya un plástico y no le dan la opción, y le dan la opción de que lo compre muy costoso a la persona o de que lleve entonces su bolsa, sí en la parte de los mini estaciones para compra de verduras y todo, sí hay mucho plástico ahí, ¿sí? Entonces, en otros países ya se ha suspendido totalmente el uso de plástico en los supermercados y creo que hacia allá tiene que ir el camino. Bueno, eh, vamos a hablar entonces ahora un poco de cómo hacer ese reciclaje. Entonces, no sé si alcanzamos a llegar hasta esta parte la vez pasada, creo que no, pero hablábamos de que básicamente tenemos un reciclaje primario, secundario, terciario o cuartiario, dependiendo del tipo de aprovechamiento que podamos llegar a hacer. Entonces, hay un reciclaje mecánico, postindustrial, que tiene lugar en el mismo proceso donde se genera el residuo y ella hace referencia a esas recicladoras pequeñas, a ese reciclador de a pie, ¿sí? Que va y recoge como tal los materiales reciclables, saca el plástico a un lado y hace el plástico, le hace una separación, una pequeña separación en los plásticos que están eh, contaminados con aceites, los plásticos de los envases ¿de qué? De jabones, entonces los saca aparte y el otro tipo de plásticos los saca aparte junto con con las bolsas que aún están limpias, ¿sí? Y esa separación entonces simplemente la sacan en partes iguales y las vende a la fábrica o a la empresa que se encarga ya de hacer toda la molienda, cogerlos, picarlo y volverlo otra vez los tipos de perlas para que puedan otra vez reincorporarse en el sistema. Esos procesos como tal no son tan eficientes y muchos de estos plásticos no consiguen volver a su ciclo eh, de a su ciclo ¿qué? A su ciclo natural o no pueden ser reusados, ¿sí? Lo que se hace es que se transforman para otro tipo de compuestos o otro tipo de usos,
para poder reincorporarlos otra vez a la industria de economía circular. Pero a partir de ahí entonces podemos hacer también reciclaje mecánico de postconsumo o secundario, que se denomina el proceso para recuperar, es después de reciclaje mecánico, y lo que se hace es que a ciertos tipos de materiales plásticos se les agrega pirólisis o glicólisis, que son procesos muy parecidos al craqueo para poder llegar a que ese plástico se utilice en otro proceso. Igual que muy parecido al terciario y al cuartiario, ¿sí? En este solamente hay un proceso químico. Muchos de ellos simplemente, por ejemplo, en el caso de las botellas, es deshilacharlas y sacar las cuerdas sintéticas. En la pirólisis se puede calentar en ausencia de oxígeno para que se genere un polímero, y ese polímero será utilizado, por ejemplo, en secundario, a través del calor para poder hacer sillas o hacer canecas de residuos de basura o temas por este estilo, ¿sí? Hay otro que es reciclaje químico, que ese tiene un poco más de valor industrial y se hace a otro tipo de plásticos, como por ejemplo el PET, y ese lo que se hace es que si se craquea, ese sí ya tiene uno para obtener un polímero que lo llamamos de monómero, y este entra en la industria petroquímica para producir biodiesel digamos reciclable, ¿sí? Es muy utilizado. Otro, por ejemplo, se puede convertir en el mismo proceso. Entonces se craquea, se saca las perlas de la botella, por ejemplo, de plástico, se vuelve a reincorporar al sistema mezclado con las perlas comerciales que vienen de la industria del petróleo, y se saca un producto muy parecido de calidad, pero ya no tan ¿qué? Ya no tan eficiente como el primero. Y finalmente viene el último paso, que es para ya residuos de plástico que no tienen como tal una línea eh, directa, o que no se puede hacerle un reciclaje, un aprovechamiento a eso. Y lo que se hace es que se incinera para poder producir una corriente de calor, y esa corriente de calor calienta un agua, el agua pasa, o calienta un gas, pasa por unas turbinas y se produce energía eléctrica, ¿sí? Y el plástico como tal queda reducido a unas cenizas, que las cenizas después se le hace un tratamiento, se llevan a una disposición final. Aquí en el tratamiento mecánico secundario, creo que ustedes lo han visto mucho, se me pasaba, y es el tema de la posteadura, ¿sí? De postes que se hacen a base de plástico. Entonces se sacan algunos plásticos, se calientan, se derriten y se les da una nueva forma, en este caso, por ejemplo, de tubos de plástico para poder producirlos. ¿Qué sería interesante? Que se pudieran utilizar simplemente residuos de plástico que no tengan un valor agregado tan alto, que no pueden entrar a la cadena de economía circular. Ejemplo, las mangueras, ejemplo, plásticos de alta densidad, ejemplo, PVC. ¿Por qué? Porque hay plásticos, por ejemplo, como el PET, que sí puede ser reutilizado para una cadena de volver otra a la economía, de volver otra vez para producir perlas, y volver otra vez a la economía economía circular a través de un producto mucho más valorado, y no sencillamente en postes para cercado. Así que creo que todos lo conocen. O parques bioamigables. Voy a dejarlos un segundito con un videíto que me pareció interesante también, y habla sencillamente de la contaminación, lo que se genera You've en probably heard about a giant trash island in the ocean. o lo que se genera en el mundo, lo que llegó a generar en su momento los plásticos, y lo que sigue generando, porque este no es un tema que haya pasado y que entonces encontramos la montaña y ya ahora ya no se genera contaminación. No, el mundo todavía tiene mucha contaminación. Colombia todavía tiene sitios mal dispuestos de plástico, sobre todo hacia las ciudades costeras que llegan al mar, y el mar pues sencillamente se la lleva y después la retorna, y cuando la retorna pues se ve la contaminación. Creo que hace no menos de un mes y medio una playa de Cartagena, de Santa Marta, amaneció inundada
de basura y de plástico, y era que la marea había subido, había traído del mar todo ese montón de basura, de plásticos, y cuando había bajado la marea, todo el plástico se había quedado depositado en las playas. Entonces, eso es lo que ocurre, y no estamos hablando de otros países, sino sencillamente de Colombia. Bueno, entonces voy a dejarlos con este videito rápido. You've probably heard about a giant trash island in the ocean. Or that poor sea turtle and the straw. Maybe you've even heard how plastic is being found inside the fish we eat. The plastic crisis gets a lot of attention, but the headlines usually focus on the plastic that ends up in the environment. And that's just part of the story. The truth is, plastic has a whole life cycle that's hidden from view, one that harms people and the planet from start to finish. Let's start at the beginning. Plastic is made from fossil fuels like oil or fracked natural gas. Extracting those fossil fuels and turning them into plastics creates a lot of pollution. Pollution that most often affects marginalized communities nearby. As we've gotten better about using less oil and gas to power our lives, the fossil fuel industry found a lifeline in plastics. In fact, oil and gas companies are doubling down on plastic production, with plans to build or expand over 300 petrochemical plants in the US alone by 2025. But these companies already produce more plastic than we can use. So where's all that plastic going? A lot of it's flowing into new markets, in places like Asia, Africa, and Latin America. Because more than any other product category, plastic isn't driven by the demand for it, but by the supply. Corporations like Unilever, Nestle, and Procter & Gamble are aggressively marketing single-use plastic products around the world. These companies go to places like Indonesia, where I live, and push their products onto communities that just aren't prepared to deal with all that plastic. Maybe they're used to using natural packaging. Maybe they live on a tiny island without a system of waste collection. And on top of that, countries in the global north are shipping their own plastic waste into these countries too. When you add that all up, it's no wonder so much of this plastic ends up in the environment. And globally, that's where a whopping 32% of plastic packaging ends up. 40% goes to a landfill, where plastic just piles up for future generations to deal with. And 14% is incinerated. Incineration is a nasty business, producing toxic smoke and fly ash. These super expensive facilities depend on plastic to burn everything else. It is oil and gas after all. So they want to see more plastic, not less. Then there's recycling. Unfortunately, it's not the solution that many people think it is. Just 14% of plastic packaging gets recycled, and only 2% is effectively recycled, meaning it becomes something as useful as before. The rest is downcycled into something worse. And most recycled plastic is only recycled once before ending up in landfills, incinerators, or the environment anyway. So it turns out that we can't burn, bury, or recycle our way out of this problem. And we can't just scoop all that plastic out of the environment either. That's like trying to bail out a bathtub with a teaspoon while the tap is on full blast. So how about we turn off the tap by shutting down the plastic machine? That means passing policies that create systemic change. Like phasing out the single-use plastics that pollute the most. Ending the fossil fuel subsidies that are fueling big plastic. And holding companies responsible for the plastic waste they create. That's how we can achieve our vision of a zero-waste future, where all of our products and packaging can be reused or repaired, effectively recycled or composted, and ultimately how we create a sustainable, circular economy that works for both people and the planet. Visit storyofplastic.org to learn more and take action. Bueno, creo que este video también les aclara un poco de toda la problemática que hay respecto a los residuos. En el video, como en la mitad, tocan un tema importante y es el tema de la importación de basura por países latinoamericanos o países de África.
Y aquí básicamente hay dos frentes. Uno es lo que traen las mareas, que se logra contabilizar y llega, pero también la cantidad de residuos que están entrando de países como Estados Unidos, que no pueden gestionar sus residuos allá, entonces se los mandan a los rellenos sanitarios, a los vertederos de acá de Colombia, y les pagan obviamente el insumo. Entonces uno dice, bueno, eso es aislado. No, Ecuador es el principal importador de basura o de residuos plásticos, y está alrededor de 70.000 toneladas que recibió en los últimos 10 años. O sea que no estamos hablando de algo poquito, estamos hablando de un problema grave. Hay una normatividad que, que es el Convenio de Basilea, que prohibió que los países o que la industria enviara residuos para, para países latinoamericanos. Sin embargo, esta solo llegó a concretarse en residuos peligrosos, porque antes solo los residuos peligrosos eran enviados a países latinoamericanos, por decirlo así, por debajo de cuerda. Entonces llegaban en barcos a los puertos, y los puertos básicamente se disponían en sitios privados que eran adecuados, y adecuados digo entre comillas, para la gestión de esos residuos, pero sin embargo no eran adecuados. Entonces, toda esta problemática generó que gran parte de los residuos peligrosos no lleguen. La idea era que no llegara ningún tipo de residuos, pero finalmente no se logró concretar. Países como Colombia, por ejemplo, han hecho esfuerzos grandísimos para no recibir este tipo de residuos. En los últimos años no se ha recibido, pero otros países sí lo hacen, y es una práctica muy conocida de la industria. Esto se debe básicamente a que en su momento China recibía gran parte de eso porque los convertía, y China básicamente dejó de recibirlo. Bueno, por sus restricciones y por el costo obviamente que le llevaría, por ejemplo, a Estados Unidos volver a llevar esos residuos a los países que lo produjeron. Entonces básicamente se lo entregan a los países latinoamericanos, que somos expertos en darle manejo a ese tipo de problemáticas, ¿no es cierto? Eh, bueno, vamos a volver con la presentación. Listo, entonces, esto en cuanto al tema de plástico. Podemos mirar entonces reducción en la fuente. ¿Qué estrategias podemos desarrollar nosotros como ciudadanos para poder hacer uso adecuado del plástico? El plástico no es que esté mal, es un buen material, pero sí hay que gestionarlo mejor. Entonces, si tenemos el agua, por ejemplo, en lugar de utilizar una botella de un solo uso, agua de botella, entonces comprar un frasco que le permita a uno llenarlo en diferentes sitios, el tarro de botellita, y tenerlo todo el día uno solo, ¿sí? ¿Qué otra estrategia se puede desarrollar? Pues no comprar alimentos que no deberían estar embalados y que sin embargo están embalados, ¿sí? Un ejemplo clásico, por ejemplo, es los esmurros, los champiñones. Ellos vienen normales, sin embargo, mucha gente le gusta comprarlos en icopor y forrados con plástico. Igual los diferentes tipos ¿de qué? De verduras. Entonces, intentar comenzar a ser conscientes y comenzar a mejorar esos hábitos en cuanto al uso del plástico. ¿Qué se puede hacer a nivel municipal? Pues colocar sitios, por ejemplo, de disposición para suministro de consumo de agua. Es una buena estrategia que se desarrolla en algunas ciudades, los bebederos, sobre todo en los centros comerciales y eso, para reducir el uso. Otro es el reuso interno de nuestros ¿qué? De lo que nosotros compramos y que es plástico, y en lugar de darle un solo uso, pues volver a reusarlo, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de comprar bolsitas desechables que son de cierre fácil, pues comprar bolsas que se puedan reutilizar con cierres más herméticos, o si no, comprar tazas de plástico que puedan reutilizar. A nivel de industria, ¿qué se puede hacer? Pues llegar a mejorar esos reciclajes de separación en la fuente, mejorar sobre todo el tema de reciclaje mecánico, para que vayan esos productos a la economía circular, hacer reciclaje químico, si es el caso, para poderlo reincorporar en la economía circular,
Y si ya definitivamente no podemos hacer nada, entonces por lo menos dar una disposición adecuada, ya sea en un relleno sanitario o sea en una incineradora. Lo ideal sería articular con el sector privado. Muchos rellenos sanitarios en Colombia funcionan amarrados al sector privado, y el sector privado lo que coloca es una incineradora muy pequeña en tu relleno sanitario, y parte de los residuos orgánicos que se hacen perdón, de la separación de residuos inservibles que llegan al relleno, lo que hacen es que en lugar de enterrarlos de una vez, los pasan por una banda, los clasifican y parte de eso lo llevan a la incineradora para producir energía. Entonces, son estrategias que ya se están desarrollando y que funcionan muy bien. Aquí hablábamos del tipo de separación de plásticos, y pues entonces aquí encontramos varios tipos de separación dependiendo de ¿del qué? Del mecanismo que yo tenga. Entonces, si estamos hablando de una industria, de una estación de clasificación y aprovechamiento en el que llegan todo tipo de residuos mezclados, que simplemente el reciclador lo recoge y lo lleva a la ECA, y la ECA se encarga de clasificarlos, pues podemos tener varios tipos de clasificación, ¿sí? Uno es separación por flotación, otro es separación por centrifugación, por flotación, por electroseparación. Y en el caso de los residuos que se llevan a una centro de acopio, en el centro de acopio se hace una separación ya interna, que la hacen manualmente. Se pasa por, bueno, en algunas partes tienen bandas pequeñas y se pasa y se separa. En algunos otros casos no se tiene eso, entonces lo que hace es que el reciclador de oficio separa el plástico a un lado, separa todo y lo vende todo por aparte, el cartón y todo. En el caso de ciudades grandes como Bogotá o bueno, en el mundo, lo que se hace es que se lleva todo tipo de residuos, o sea, se hace solamente separación de orgánico e inorgánico, y la separación de inorgánico, entonces ahí irían todos los materiales reciclables y también los inservibles. Lo que se hace es que se pasa por diferentes medios. Entonces, ahí encontramos ese paso de separación por flotación o hundimiento, y básicamente es que pasa por unos tanques, y pues un tipo de material que es el plástico, como resinas de bolsas y todo, se quedan en la parte de arriba, y los de baja densidad como hierro, como cosas, pues van a quedar en el fondo, y en el medio quedan otros tipos de materiales. Entonces ahí hay una primera separación. Estas separaciones son adecuadas cuando se tienen ya preclasificados los residuos. Sí, usualmente lo que se hace es que antes de la flotación pasa por un sistema de bandas, las personas seleccionan el plástico, seleccionan algunas cosas, y finalmente después sí pasa como último proceso a proceso de flotación. Otro es separación por centrifugación, en el que se le adiciona velocidad en un tanque a los residuos, y algunos se comienzan a separar y otros quedan ahí. Son muy buenos para separar hierro, separar vidrio de materiales de plástico. Otra es la separación por flotación mediante reactivos selectivos. Entonces, básicamente, en este caso se tienen tanques, pero ya no lleno de agua, sino llevo de un tipo de reactivo. Y lo que se desea es que al entrar en contacto estos reactivos con el plástico, él de una vez se sedimenta y deja pasar lo otro, ¿sí? Funciona muy bien. La electroseparación, que es muy parecida a la electroscopia, que es muy parecida a la... ¿Dónde está? Bueno, a otra que no está aquí, no sé si está más adelante. No, la electroseparación básicamente es inducir energía en diferentes puntos de la banda transportadora, para que éstas eleven, por ejemplo, lo que es el hierro o lo que es materiales de diferente densidad, y lo separan en un ¿qué? Y lo separan en diferentes contenedores. ¿Listo? La otra es la espectrofotometría por infrarrojo medio o por infrarrojo cercano, o por espectro de infrarrojo, que son básicamente diferentes tipos de infrarrojo que se le de luz. Básicamente es una luz. La luz detecta un tipo de color diferente en cada plástico, y en este caso no detecta solamente el plástico, sino que, por ejemplo, la de infrarrojo visible lo que hace es que
detecta el tipo de material y lo golpea con unas espátulas. Entonces, a medida que va pasando por la banda transportadora, va cayendo y cuando cae al vacío, lo golpea con una espátula, apenas siente que, con una espátula, apenas siente que es el tipo de material que es. Y ese obviamente cae en un lado y el otro cae en otro lado, ¿sí? Son procesos sencillos, sobre todo es una combinación entre mecánico y químico. Sin embargo, en esos procesos de espectrofotocopia no hay como tal una reacción química del plástico, sino que sencillamente hay una luz que detecta el tipo de plástico y lo separa, ¿sí? Básicamente es mecánico. Ahora sí vamos a ver un poco de los tipos de plásticos. Entonces el primero que tenemos es el PET, es el de los más conocidos. ¿En qué se encuentran las botellas desechables? Eh, Generalmente son usadas para bebidas, aguas, jarabes. Las principales ventajas de este material es la resistencia al agua, su resistencia química y su bajo costo. Eh, es 100% reciclable, es uno de los materiales que es 100% reciclable. Las fibras se pueden utilizar para hacer bolsas de relleno de dormir, alfombras, cuerdas, escobas. En algunos casos se puede utilizar el polímero para producir otro tipo de materiales. Entonces, puede utilizarse para hacer banquetas, para hacer parte de carros, en fin, tiene bastantes usos. En cuanto al tema de los plásticos que quedan mal dispuestos, pues estos sí duran 150 años en descomponerse, o que sean un relleno sanitario dura lo mismo, básicamente. Entonces, sí es bueno, pues tener en cuenta que es mejor separarlos. El polietileno de tetraferato es un derivado ¿del qué? Del diésel, del petróleo. Tenemos el polietileno de alta densidad, que la principal ventaja es que no tiene componentes dañinos, el material es duradero, resistente a químicos. Este plástico se puede utilizar para almacenar detergentes, aceites, poco flexible y de los tipos de plástico más usados en la cotidianidad, al igual que el anterior, el PET, en su proceso de reutilización o reciclaje, puede ser utilizado en su reciclaje para hacer macetas, para hacer más botellas de detergentes, para hacer contenedores de basura. Es un material que se puede reciclar también el 100%, no tiene ningún proceso, ningún inconveniente en cuanto a su aprovechamiento. Sin embargo, en estos dos apenas están comenzando los estudios respecto al desprendimiento del porcentaje de microplástico que pueden llegar a generar en los como contenedores, ¿sí? Entonces, de hecho, todavía en esa parte de microplásticos no me había querido introducir en el tema porque hay todavía mucho tema para cortar y no conocemos cuál es el impacto que genera en las personas y en el medio ambiente. Si bien se sabe y hay estudios que demuestran que agrava el tema de cáncer, que es un contaminante emergente que es acumulable en el cuerpo, no solamente de los animales, sino de nosotros también, pues se tienen muy pocos estudios, ¿sí? Eh, hay una condición en este tipo de material y es no calentarlo por encima de los 60 grados, porque al calentarlo por encima de los 60 grados el polímero se naturaliza y al naturalizarse se comienzan a liberar pequeñas partículas de plástico. Un uso muy común es cuando las personas cogen el plástico y introducen, por ejemplo, aceite caliente en el mismo tarro de aceite, entonces el tarro de aceite se alcanza a derretir y ya, no pasó nada. Pues sí es peligroso y no es bueno hacerlo. Bueno, eh, igual que el anterior, tarda más o menos 150 años en descomponerse. El cloruro de polivinilo, básicamente conocido como PVC, el PVC es utilizado en la industria de transporte de agua. Es
no, no hay estudios que demuestren que hay un desprendimiento grande ¿de qué? De microplástico o de este hacia los ductos hacia los ductos de agua. Entonces, por eso es muy utilizado en todo el tema de la red de agua potable, de acueducto. Se utiliza también para jardinería, para piezas de fontanería, ¿sí? Es flexible, no tan flexible como los dos anteriores, pero todavía sigue siendo flexible y también puede ser utilizado con solventes para aumentar la flexibilidad o hacer en otros usos. Este PVC también se está utilizando mucho ahorita para construcción de partes de carros, para construcción de la industria de las casas, ¿sí? Entonces también se utiliza para eso. El reciclaje es complejo, no es tan fácil como el otro, no se deja manejar el polímero que sale, usualmente es un polímero que se empasta y ya pierde su facilidad de flexibilidad o pierde su capacidad de resistencia, entonces no se puede reciclar. Se utiliza usualmente las tuberías que salen y que van a ser desechadas, se utilizan para los mismos usos. Es como un reuso que se hace para aumentar un poco la vida del, reci- del PVC, pero no tiene como tal un reciclaje adecuado. Lo que se puede llegar a hacer es un reciclaje terciario, que es derretirlo y utilizarlo sea para pirólisis o sea para producción de estos palos o engranajes de plástico. Y también no se pueden incinerar, ¿sí? Es lo que se hace cuando se recicla. Dejarlos mal dispuestos, a diferencia de los otros, sí tiene condiciones mucho más complejas. Y es que en el medio ambiente puede durar hasta 1000 años en descomponerse. Y cuando hablamos de 1000 años en descomponerse, no hablamos de que en 1000 años esté descompuesto, ¿no? Sino que se le da un valor grande para simplemente garantizar de que el proceso de que biodegradabilidad puede ser de 1000 o más. Esto va a depender de mucho de las condiciones. No es en el tema de las incineradoras cuando se quema, ellas tienen que tener como tal cámaras para almacenamiento de esos gases. Los gases que genera la quema de estos PVC son bastante peligrosos, entonces no se recomienda quemarlos. El otro es el polietileno de baja densidad, que es muy elástico, es duradero, es transparente, su producción es muy barata, de ahí su amplio frente en el uso, se utiliza en los supermercados como bolsas plásticas de todo lo que ustedes encuentren, ¿sí? Entonces aquí encontramos todos los empaquetados, se hacen con estos polietileno de baja densidad, todo lo que las bolsas plásticas de todos los servicios que utilizamos también se utilizan con este polietileno de baja densidad. Lo aceptan para reciclaje, pero no en todas partes, es un proceso caro, igual que el anterior. Una vez reciclado se puede volver a usar para crear el mismo producto, dejándolo en perlas a través de pirólisis, pero este al igual es costoso, ¿sí? Entonces lo que se hace usualmente es que se lleva a rellenos sanitarios o finalmente ¿qué? Se utiliza como fuente para producción de energía o para hacer posteadura. El proceso de descomposición también es 50 años. Tenemos el polipropileno, que ese es bien conocido, es de las tapas de envase, los pitillos, los platos también vienen de aquí. Va de donde quede, si queda en contacto con aire y con agua, su proceso de descomposición puede durar 50 años porque se divide rápidamente en microplásticos y eso hace que como tal visiblemente desaparezca. Sin embargo, los microplásticos de este polipropileno pueden durar hasta 1000 años en descomponerse, entonces la franja es bastante amplia y como hasta ahora no todavía hay una regulación adecuada para el tema de microplásticos, entonces por eso es que la biodegradabilidad puede durar 150 años. Bueno,
Puede ser utilizado. Su uso como tal está siendo disminuido cada vez más y es porque en el caso de los pitillos o envases o tapas de envases y eso, son solamente de un uso, entonces genera problemas grandísimos al impacto. Entonces se comienzan a reemplazar para el tema de alimentos por cartón o por cartón sintético mezclado con plástico para darle una mayor resistencia al cartón en términos ¿de qué? Del agua, de la humedad del agua. El poliestireno, que básicamente es el icopor, eh, es el 95% del poliestireno es aire, el 5% es el icopor. Es muy conocido, hasta hace algún tiempo no se tenía como tal una línea de reciclaje, entonces no se hacía, no se recibía en ninguna parte. Y en los residuos sanitarios pues generan un problema grandísimo porque el espacio que ocupan ellos es bastante y el proceso de degradación es de 1000 años. Entonces encapsula el 90% de aire, pero lo tiene ahí 1000 años. Entonces genera problemas. Sin embargo, ahorita ya hay varios tipos de estrategias para poder reducirlo y reducirle el 95%. Entonces de una cantidad de voluminosa de copor se puede reducir totalmente hasta un 95% y dejar el 5% que sería solamente la resina y esta ya ser dispuesta en un residuo sanitario. Se ha descubierto también que hay un grupo de bacterias específico que consigue biodegradar este copor, sin embargo apenas está en etapa de estudio. Es muy utilizado en el tema de recipientes de alimentos, se utilizaba antes como embalaje para cuidar los residuos, los productos electrónicos. Sin embargo, su uso se ha ido reduciendo por el mismo material de que no se logra una descomposición o un reciclaje adecuado. Y finalmente tenemos otros que la vibrabilidad en algunos casos de estos otros no se da, o sea, sé que se degradan. En el caso, por ejemplo, de acetatos o el nylon que conocemos, duran muchísimos años, no se tiene evidencia de que se logre, la cadena que genera el polímero es tan fuerte que no se tiene evidencia de que se logre descomponer. Y es uno de los plásticos o los tipos de plásticos que poco a poco han ido desapareciendo, que poco a poco se busca que no se utilicen porque no se puede reutilizar, es costoso, no hay un, una, o sea, no hay una línea de gradación, no hay un grupo de bacterias específico como en el caso de los anteriores que puedan consumir este tipo de plástico, son muy fuertes de cadena, entonces son bastante persistentes en el medio ambiente y pues los usos ya los conocen ustedes, el tema de los acetatos como discos, como proyectores y el tema del nylon, pues la industria del nylon sí se utiliza hartísimo, hasta en algún momento se utilizaba para hacer ropa y poco a poco va a ir reduciendo. Estos otros materiales, el problema es que también tienen un desprendimiento elevado de los microplásticos, entonces se ha descubierto y por eso también la reducción de este tipo 7 de plásticos y es básicamente por eso. Chicos, se me ha pasado el tiempo. Vamos a dejar por hoy ahí y entonces la próxima clase seguimos hablando de los termoplásticos y de los otros tipos de plásticos que podemos llegar a encontrar. Bueno, miramos un video para cerrar ese tema de los plásticos. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su tiempo y espero que tengan una feliz tarde. Ok, bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego.